Antes de comenzar la historia, no olvides dar me gusta al video y decirnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Calder Ashrin llegó al límite del pueblo fronterizo poco después del mediodía. Sus botas presionaban la tierra reseca, y con cada paso cansado de la vieja yegua bajo él, una nube fina de polvo se levantaba detrás. Ella lo había cargado durante años duros, largas jornadas de pastoreo, y temporadas de fuego que le arrebataron todo lo que tenía. Pero ahora, incluso sobre suelo firme, sus patas temblaban. Calder mantuvo una mano firme sobre su cuello, sosteniéndola mientras avanzaban los últimos metros hacia el corral del establo. Había venido por una sola razón: comprar otro caballo y seguir rumbo al norte, donde un ganadero con el que había trabajado antes le había ofrecido empleo para el invierno. No era gran cosa, pero era trabajo, y él necesitaba algo estable a lo cual aferrarse. Después de tantos años vagando de un rancho a otro, deseaba un lugar donde pudiera quedarse más de un mes. Ese era su objetivo: conseguir un caballo, llegar al rancho y reconstruir un poco de orden en su vida. Bajó despacio, dejando que la yegua se apoyara contra él para no caer. Su respiración era irregular. Calder la miró y sintió como la culpa le subía al pecho. La había exigido demasiado, confiando en que resistiría hasta el pueblo. Ella no le debía ese último esfuerzo. Merecía recostarse, descansar y no volver a levantarse. Tragó saliva y llamó al mozo del establo. Hablaron poco. Solo confirmaron lo que Calder ya sabía: ella no sobreviviría a otro viaje. Asintió una vez, más para sí mismo que para nadie, y se apartó del corral. Apretó los puños a los costados. La pérdida lo golpeó más rápido de lo que esperaba. La yegua era el último vínculo vivo con los años anteriores al incendio, cuando aún tenía familia, un hogar y un propósito. Ahora, ese lazo final se estaba rompiendo frente a él. Necesitaba aire, así que caminó hacia la tienda de abastos, donde la calle se abría. Fue entonces cuando la vio. Una mujer estaba sola, apoyada contra la pared del local, sosteniendo un fardo de provisiones contra el cuerpo en un ángulo incómodo. Su brazo izquierdo permanecía rígido, pegado a las costillas. La forma en que cambiaba el peso revelaba dolor. Su ropa, los bordados y el cabello oscuro trenzado la identificaban claramente como apache. Los habitantes del pueblo mantenían distancia, mirándola solo lo justo para decidir no acercarse. Ella mantenía la mirada baja, como si hacerse pequeña pudiera mantenerla a salvo. Cada vez que alguien pasaba, su respiración se tensaba. No era solo miedo, era la costumbre de quien ha sido tratada con dureza más de una vez. Calder se detuvo. No pretendía mirarla fijamente, pero algo en su postura lo retuvo. Le recordó a sí mismo en los peores días tras el incendio, cuando hablar con alguien se sentía peligroso y cualquier sonido lo hacía prepararse para lo peor. Apartó la vista, intentó pensar en el caballo que debía comprar, pero la idea no se sostuvo. El pecho se le apretó de nuevo, esta vez por otra razón. No le gustaba la idea de pasar de largo fingiendo no notar que ella necesitaba ayuda, pero tampoco quería invadir su espacio, sobre todo cuando era evidente que tenía motivos para desconfiar de los extraños. Se obligó a avanzar. Paso a paso, acortó la distancia. Ella se movió apenas, preparándose para el rechazo o el conflicto. Ese gesto bastó para que Calder redujera aún más el paso, cuidando que cada movimiento fuera lento y no amenazante. «Señora», dijo en voz baja, deteniéndose a unos pasos, «parece que ese brazo ya carga demasiado». Ella levantó la mirada solo a medias, no respondió. Apretó la mandíbula y tensó los hombros. Esperaba un juicio o palabras ásperas. El silencio se alargó. Calder permaneció quieto. No miró alrededor ni forzó su presencia. Simplemente esperó. «No necesito ayuda», dijo al fin, aunque la voz le tembló un poco. «No le estoy pidiendo nada», respondió él. «Solo ofreciendo cargar el peso». El bulto se le resbaló un poco. Lo sostuvo a tiempo,
pero hizo una mueca de dolor. Ese pequeño gesto le dio a Calder la respuesta que ella no quería decir en voz alta. Apartó el rostro, dudando. Orgullo, miedo y cansancio luchaban en su expresión. El brazo herido le temblaba por sostener las provisiones demasiado tiempo. Miró el camino que salía del pueblo, largo, expuesto y áspero para alguien en su estado. Tras unos segundos, exhaló. «La cabaña está lejos», dijo en voz baja. «Y hoy caminé despacio». «Yo también caminé despacio hoy», respondió él. No sonrió, pero algo en sus hombros se relajó. Le pasó el fardo. Calder lo tomó con cuidado, asegurándose de no invadir su espacio. Esperó a que ella empezara a caminar primero. Al dejar atrás el pueblo, Calder mantuvo un paso medido y silencioso. El aire se enfrió ligeramente mientras las sombras de la tarde se alargaban. A lo lejos, una franja de nubes oscuras se formaba sobre la llanura. La tormenta los alcanzaría antes del anochecer. Nayetra. Sabría él más tarde su nombre, pero incluso entonces, la observaba con la atención de alguien que intenta comprender las heridas ajenas. Ella mantenía los ojos fijos en el suelo. Su manera de moverse mostraba que estaba acostumbrada a andar sola, a esperar problemas, a prepararse para la siguiente dificultad. Los pensamientos de Calder Ashrin iban y venían entre la yegua que acababa de perder, el futuro que de pronto volvía a sentirse incierto, y aquella mujer cuyo dolor silencioso reflejaba fragmentos de su propia vida. No sabía qué estaba haciendo ni por qué no lograba simplemente alejarse y concentrarse en el plan con el que había llegado. Comprar un caballo y marcharse debía haber sido sencillo. Sin embargo, algo en la forma en que ella cargaba su lucha despertó en él una responsabilidad que no sentía desde hacía mucho tiempo. Ajustó el bulto entre sus brazos y se aclaró la garganta suavemente, para que ella supiera que seguía detrás. «Viene tormenta», dijo. «Lo sé», respondió ella. «Debemos apresurarnos». La cabaña la esperaba en algún punto más adelante, y Calder ya intuía que llegar hasta allí no sería el final de una decisión, sino el inicio de otra. El viento cambió con brusquedad mientras se alejaban del pueblo, trayendo el primer aviso frío de la tormenta. Nayetra aceleró el paso, manteniendo el brazo herido pegado al cuerpo. Calder caminó unos pasos detrás, lo bastante cerca para ayudarla si tropezaba, pero con la distancia justa para no invadirla. Las nubes se cerraron con rapidez, oscureciendo la llanura más de lo normal para esa hora. El sendero se estrechó al internarse entre matorrales bajos. Calder observó el entorno con atención silenciosa. Intentaba calcular cuán lejos estaría la cabaña, por qué ella vivía tan apartada del pueblo y si había alguien más cerca. Las provisiones que antes llevaba, lo básico y nada más, indicaban que se las arreglaba sola para todo. La rigidez de su brazo lo inquietaba. Había visto torceduras, fracturas y golpes profundos. Aquello parecía peor de lo que ella admitía. Cuando cayeron las primeras gotas de lluvia, ella miró hacia atrás con una respiración tensa. «No está lejos», dijo, aunque la voz le salió forzada. Un relámpago cruzó el horizonte. Calder ajustó mejor el peso de las provisiones. «Llegaremos», ella no respondió, pero siguió avanzando con una determinación que lo impresionó, considerando el dolor evidente que cargaba. Se mantenía erguida con firme control. Aún así, su ritmo disminuyó conforme la lluvia se intensificaba. El suelo comenzó a ceder bajo sus botas. Resbaló una vez, recuperó el equilibrio y continuó sin mirarlo. Calder entendió que señalarlo solo la haría sentirse expuesta. Minutos después, la silueta de una pequeña cabaña apareció contra el cielo cada vez más oscuro. Era una construcción de una sola habitación, hecha con troncos envejecidos, el techo remendado en varios puntos. Un hilo tenue de humo salía por la chimenea. Nayetra apresuró el paso, respirando con dificultad. Dentro, el ambiente era más cálido, aunque impregnado del olor a madera húmeda. Calder dejó las provisiones sobre una mesa pequeña y enseguida notó detalles que despertaron preguntas silenciosas. Una única silla junto al fogón,
un canasto con hierbas secas, herramientas reparadas una y otra vez hasta casi desgastar los mangos. No había botas de más junto a la puerta, ni otro petate, ni señales de una vida compartida. Nayetra cerró la puerta con firmeza contra el viento y apoyó la mano sana en la pared para sostenerse. El brazo herido le temblaba con mayor claridad. Calder se hizo a un lado para no bloquearle el paso. «Siéntate», dijo en voz baja. Ella dudó, insegura de si aceptar ayuda otra vez crearía una deuda imposible de pagar. Tras un breve silencio, se sentó con cuidado en la silla. Calder se agachó junto a la mesa y abrió el fardo, revisando lo que había comprado: vendas limpias, un frasco pequeño de ungüento y un recipiente con agua. Había ido al pueblo por necesidad médica, no por comodidad. «¿Cuánto tiempo lleva doliendo así?», preguntó. «2 días», respondió ella. «¿Una caída? ¿No viene ningún médico hasta aquí? ¿El del pueblo no la revisó?». Ella apretó la mandíbula. «No me atienden si no los obligan». La frase fue simple, sin dramatismo, pero Calder sintió un nudo en el pecho. Confirmaba lo que había sospechado durante el camino. Cargaba cada dificultad sola porque no tenía otra opción. Abrió el ungüento y se acercó despacio. «Déjame acomodarlo mejor». Ella lo observó con cautela, pero no se apartó. Él trabajó con manos firmes, presionando suavemente para descartar una fractura. Su respiración se cortó cuando tocó un punto específico. Calder entendió de inmediato. No estaba roto, pero sí muy resentido. Ella exhaló, aliviada y exhausta. Mientras envolvía el brazo con la venda limpia, percibió algo más bajo su silencio. El miedo de que aceptar ayuda la volviera vulnerable, y la constante disposición a defenderse si la amabilidad exigía algo a cambio. Mantuvo cada movimiento preciso, sin darle motivo para tensarse más. Afuera, la lluvia golpeaba con fuerza el techo. El viento sacudía las paredes de la cabaña. La mirada de Nayetra se desvió hacia el ruido. «No deberías quedarte mucho tiempo», dijo. «¿Con tormenta o sin ella?» «Me quedaré hasta que sea seguro viajar», respondió él. Nada más. No supo si sus palabras la tranquilizaron, pero ella no volvió a discutir. Se movió en la silla, intentando ocultar una mueca. Calder lo notó. «Necesitas descansar», dijo. «Descansaré cuando el fuego esté firme». Él se arrodilló junto al fogón, acomodó la leña con cuidado y avivó las llamas. El calor comenzó a extenderse lentamente por toda la cabaña. Mientras trabajaba, Calder Ashrin observó con atención los remiendos del techo. Eran arreglos provisionales, hechos por ella misma. No resistirían una tormenta fuerte. Si se quedaba durante la noche, existía la posibilidad de que el techo volviera a gotear. Guardó esa idea en la mente para revisarlo cuando la lluvia aflojara. Nayetra lo observaba desde la silla, su expresión difícil de leer, aunque más serena que antes. Parecía analizarlo con una mezcla de cautela y confianza contenida. «¿Por qué estabas en el pueblo?», preguntó. «Necesitaba un caballo», respondió él. «El mío no aguantaría otro día». Ella asintió una sola vez, comprendiendo sin hacer más preguntas. Él aún no explicó lo demás. El trabajo de invierno, la esperanza de algo estable, la razón por la que había seguido avanzando. En ese momento no importaba. Lo único importante era que estaban allí. La tormenta se intensificaba y la noche sería larga. Otra ráfaga golpeó la cabaña. Nayetra se estremeció apenas, seguramente recordando los problemas del techo. Calder se puso de pie, se secó la lluvia del abrigo y revisó el pestillo de la puerta. Resistía bien cuando se dio la vuelta. Ella apoyaba la cabeza contra la silla, los ojos pesados por el cansancio. «Estás a salvo esta noche», dijo en voz baja. Ella abrió los ojos lo justo para mirarlo. Ya no había miedo en ellos, solo el agotamiento de alguien que había cargado demasiado tiempo sola. Calder acercó otro banquito al fogón y se sentó.
manteniendo distancia pero lo bastante cerca por si necesitaba ayuda. La luz del fuego se reflejaba en las paredes gastadas de madera, mostrando la forma completa de su vida. Trabajo constante, soledad y un esfuerzo diario por sobrevivir. También revelaba su propia incertidumbre. Había planeado salir del pueblo con un caballo nuevo y un rumbo claro. Ahora estaba allí, en la cabaña de una desconocida, sintiendo una responsabilidad que no terminaba de comprender. Nayetra se movió en su asiento, su voz más suave que antes. «Gracias». Calder asintió una vez. «Descansa». Afuera la tormenta rugía, pero dentro de la cabaña el aire se asentó en un calor constante. La noche que venía cambiaría a ambos más de lo que imaginaban. La lluvia se dio poco antes del amanecer, dejando solo el goteo regular de los aleros y el retumbar lejano del trueno. Calder se levantó del banquito, estirando la rigidez de la espalda. Nayetra dormía de manera ligera en la silla. Su brazo herido descansaba sobre una manta doblada que él había colocado durante la noche. Su respiración era pareja y la tensión de sus hombros había disminuido. La cabaña se sentía más tranquila que la noche anterior, pero el olor a humedad anunciaba otro problema. Una delgada línea de agua avanzaba por una esquina del techo. Calder se acercó y apoyó la mano contra la pared de troncos. El frío húmedo confirmó que las filtraciones habían regresado. La tormenta había debilitado los remiendos viejos. Sabía que esos detalles podían volverse peligrosos si se ignoraban. Nayetra se movió al escuchar sus pasos. Abrió los ojos a medias. ¿Ya es de mañana? Casi, respondió. El techo necesita arreglo. Ella intentó incorporarse, pero apenas movió el brazo, el dolor cruzó su rostro. La reacción fue rápida, pero Calder ya había visto suficiente. No estaba lista para trabajos pesados. La herida era más seria de lo que ella decía. «Yo me encargo», dijo él. «Ese techo es viejo», respondió ella en voz baja. «Yo lo reparé sola». «Hoy no», replicó con calma. Ella bajó la mirada, dudando si discutir. La independencia la había mantenido con vida, pero el cansancio decidió por ella. Asintió apenas y volvió a recostar la cabeza. Calder salió, cerrando la puerta detrás de sí. La luz de la mañana mostró el daño con mayor claridad. Tejas sueltas, vigas vencidas y un gran parche reparado muchas veces. Examinó el trabajo con el ojo práctico de alguien que había levantado más de un refugio en tierras duras. La estructura no estaba colapsando, pero estaba muy desgastada. Nayetra había hecho todo lo posible por sí sola. No era suficiente para un clima así. Calder recogió ramas caídas y tablas sobrantes apiladas junto a la cabaña. Nada elegante, pero lo justo para reforzar los puntos débiles. Mientras trabajaba, notó marcas en la tierra, huellas recientes de caballos y rastros antiguos de carretas. La cabaña no estaba tan aislada como parecía. Algunas personas pasaban por esa zona. Ella vivía cerca del peligro, no solo de la soledad. Cuando el sol rompió entre las nubes, Calder había asegurado el techo con vigas nuevas y cambiado las peores tejas. Se limpió el sudor y el agua de la frente, sintiendo el ardor familiar del trabajo en los hombros. Aquella labor lo afirmaba. Le daba un propósito que no esperaba encontrar allí. Dentro de la cabaña, Nayetra ya estaba despierta y avivaba el fuego con una sola mano. Se movía con cuidado, sin mostrar el dolor. Calder entró y cerró la puerta para frenar el viento que aún quedaba. «Subiste al techo», dijo ella, no del todo como pregunta. «Hacía falta», respondió él. Su mirada se quedó en él más tiempo que antes, como midiendo si esperaba agradecimiento o algo más. Al notar que no era así, su postura se relajó. «Tengo té», ofreció, «para el dolor». Calder Ashrin asintió y tomó asiento en el banquito mientras ella lo preparaba. Sus movimientos eran cuidadosos, pero seguros, propios de quien ha repetido ese gesto muchas veces. El aroma del té caliente, con hojas secas y un leve toque de salvia, llenó la habitación pequeña. Ella sirvió una taza y la dejó sobre la mesa entre ambos.
Calder la observó mientras ajustaba la venda de su brazo, apretándola un poco más. «¿Cuánto tiempo llevas aquí sola?», preguntó. «Muchos meses», respondió. «Después de que murió mi esposo, me quedé. Conozco esta tierra mejor que cualquier otro lugar». «¿Hay alguien cerca que venga a verte?». «No», dijo tras una pausa. «Es mejor así». Calder estudió su expresión. Hablaba con seguridad firme, pero detrás de sus ojos había un cansancio que contaba una historia más profunda. Vivir tan apartada no era solo una elección, era un escudo contra problemas que no podía enfrentar